Las adicciones son un fenómeno complejo que, de acuerdo con el Informe Mundial sobre Drogas 2019, presentado por la Organización de las Naciones Unidas, se estima que afecta a alrededor de 35 millones de personas a nivel global. Pues empecé con el alcohol, empecé bebiendo y fumando tabaco, que también es algo que también me ha impactado mucho en mi vida. Y pues así progresivamente pues probé algunas drogas hasta llegar a este asunto del crack, ¿no? Que ha sido como lo más fuerte, ¿no? Lo que más ha intervenido en mi vida, ¿no? Llámese en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi salud incluso, ¿no? Afectan no solo a la persona que la padece, sino a todo su entorno. Como niños no nos dábamos cuenta de que mi papá tenía un problema de adicción porque él era como muy cuidadoso en ese sentido. Cuando llegaban sus amigos y se reunían para fumar marihuana, él nos pedía que nos fuéramos, así de váyanse para allá, no los quiero ver. Pero en nuestro entorno, pues yo veía que todos los adultos fumaban. De hecho, yo de niña decía, yo de grande voy a fumar, porque creía como esta implicación de ser adulto implica fumar. Estamos frente a un panorama en donde podemos ver que lo que estamos haciendo hasta ahorita, el cómo se ha combatido a las sustancias y los problemas que se derivan, amerita de un cambio. Tenemos que pensar en formas alternativas para tratar de incidir sobre esos números que nos presentaban en el documento de la ONU, ¿no? Las personas han consumido sustancias psicoactivas desde hace siglos. Los sacerdotes las han usado en ceremonias religiosas, los curanderos con fines medicinales. Y sustancias como el alcohol, la nicotina y el café se consumen generalmente con toda libertad de aceptación. Sin embargo, la refinación de compuestos más potentes y nuevas vías de administración contribuyeron al abuso en su consumo y a la construcción de un estigma social alrededor de las adicciones y de las personas que la padecen. Quizá deberíamos de preguntarnos por qué sigue prevaleciendo el consumo de todas las sustancias psicotrópicas en toda la humanidad y desde tiempos ancestrales, ¿no? Todas las sustancias psicotrópicas tienen un efecto en común, que es producir cierto grado de placer, de euforia, una sensación que en términos médicos definimos como una sensación de recompensa. Las adicciones tienen características particulares diferentes a las de un hábito o de un consumo experimental u ocasional. Lo primero es decirle a las cosas por su nombre. Las adicciones son enfermedades. Hay una estigmatización, ¿verdad? La persona adicta siempre está estigmatizada. Siempre en la fiesta, está así porque quiere, ¿verdad? Es un adicto porque quiere, ¿no? No. Es una enfermedad. ¿Por qué las adicciones son enfermedades? Porque una adicción realmente esclaviza a la persona. Desde organizar las actividades personales en función del consumo de cualquier sustancia, hasta la falta de satisfacción en la realización de actividades que normalmente serían placenteras. Hacía una comida al día. Ya todo lo demás, o sea, siempre nada más era pensar nada más en la sustancia que me iba a meter, ¿no? Nada más la marihuana y los solventes eran casi diario, nada más los alucinógenos, eso sí era como que, pues en varios tiempos, ¿no? Se insiste mucho en la magnitud y el precio que paga un adicto por esta esclavitud. Veamos, por ejemplo, cómo muchas veces después de una comida, en lugares en donde claramente no se puede fumar, la conversación puede ser muy agradable o se puede estar disfrutando algo de sobremesa y el que quiere fumar no se concentra, lo que está buscando es en qué momento salirse para poder fumar y ya no pone atención a la conversación, ya no le hace caso a sus amigos. O sea, realmente es una esclavitud. Se convierte en un arma solitaria. O sea, llega un punto donde te vuelves hasta envidioso, porque sabes que es o mi dosis o comparto. No, mejor mi dosis. O sea, te vuelves muy envidioso y por eso te olvidas hasta de familia. Te atrapa tanto la sustancia que te olvidas de todo el mundo. El único que importa en ese momento no eres ni tú, es la sustancia.
La dependencia a una sustancia tiene incidencias no solo a nivel social, sino biológico. El usuario experimenta la falta de capacidad para ejercer control sobre su propio consumo. Lo tenía bajo control, o yo creía tener bajo control cuando me alcoholizaba. Cuando era el alcohol y después el crack. El problema fue después, ¿no? Cuando ya era solo el crack. Ahí sí ya no había manera de decir, tengo control. Más bien ella me controlaba. ¿Qué pasa cuando una persona pierde el control? Bueno, pues ya ahora digamos que la droga es quien gobierna al sistema y no el sistema responde naturalmente. ¿Qué ocurre? Bueno, pues hay cambios que le llamamos plásticos, es decir, el sistema se transforma. En este caso, el cerebro ya no responde a los estímulos que normalmente le provocan placer a una persona. Ahora quiere una activación todavía más poderosa, como podría darlo el alcohol, la marihuana, el tabaco, la cocaína, la heroína, todo ello. Entonces se vuelve muy alto su umbral para activarlo, por decirlo así, ¿verdad? Entonces ya ir al cine, escuchar una música ya no nos interesa para nada. Ahora lo que queremos es ese golpe fuerte al sistema para que nos produzca algún placer. Lo empecé a utilizar para bajarme las borracheras, ¿no? Para no sentirme tan borracho. Al principio pues era como más fácil de controlar, ¿no? Me bajaba la borrachera y ya, ¿no? Ya me podía meterme a mi casa o irme ya, ¿no? Pero progresivamente fue como que fui consumiendo más y más y más y más, hasta el momento de ya dejar a un lado el alcohol o todo lo demás que podía consumir y solamente enfocarme al crack. En los últimos 2 años ya era diario, ¿no? Ya fumar alrededor de 1 gramo en adelante, diario. El crack es como el escombro del polvo de la cocaína, y eso lo cocinan con insecticida o con otras cuestiones como el bicarbonato, ¿no? Con agua, con otras cuestiones químicas. La verdad es que sí me considero buen tatuador. De hecho, pues he participado en expos, etc. Entonces sí se me da bien en mi oficio y genero diario. Lo que me lo facilitaba, ¿no? Ya hasta el punto en que de repente, pues obviamente ya nada más tenía exacto como para el material, para trabajar, pero ya nada más trabajaba para mi consumo. La dependencia genera reacciones en la persona cuando no recibe la sustancia. Es este cuadro, esta entidad clínica donde el paciente tiene una fuerte compulsión por consumir la sustancia, un deseo intenso por hacerlo, que al hacerlo pierde el control en el sentido de que puede consumir más de lo que deseaba, más tiempo, en mayor cantidad, y que cuando no la consume, y este es un dato muy importante de la adicción, el paciente tiene un estado emocional negativo, se siente mal, siente que le falta algo, y esta suma de 3 factores, compulsión, pérdida de control y un estado emocional negativo cuando no está presente la sustancia, pues es lo que nos puede definir lo que es una adicción. Yo me empiezo a dar cuenta, ¿no? Cómo cómo ya se empieza a volver todo ya muy complicado, ¿no? Y aparte de que pues ya influía ya en mi persona mi depresión, me empiezo a sentir como que pues ya sin sentido a nada, ¿no? Como que ya nada te interesa, ¿no? Él tuvo 20 años de adicción, los últimos 5 ya era cocaína y marihuana, pero él ya se sentía como muy insatisfecho. O sea, él ya decía, a ver, tengo a mi familia, tengo trabajo, ¿qué me falta, no? O sea, ya tomé, ya fumé, aunque él casi no tomaba, ya empezaba a tomar, ¿no? Ya tomé, ya fumé, ya le entré la cocaína y me siento vacío y no me siento bien, ¿no? Y pues eso fue lo que lo llevó a replantearse qué quería hacer en la vida. Si la persona no consume la sustancia, entonces esto lleva a una serie de sintomatología de malestar, donde, por ejemplo, se puede presentar sudoración, se puede presentar taquicardia, se puede presentar nerviosismo, ¿no? Podríamos decirlo así, ansiedad, la persona se siente muy irritable y esto mejora con el consumo de las sustancias. La presencia del denominado síndrome de abstinencia es el resultado de la sobreestimulación tanto de los sistemas de placer como de los de defensa. ¿Qué pasa cuando las drogas ya se metieron al cerebro y están modulando estos 2 sistemas, el del placer y el de defensa? Bueno, pues el de defensa responde muy fuertemente cuando no hay droga.
Entonces ahora tenemos una persona muy ansiosa que puede llegar a una sensación tan desagradable como es lo que le llamamos el síndrome de abstinencia. Sus primeros 6 meses fueron muy difíciles. Él sudaba, sentía así como una cruda, ¿no? Pero le decía a mi mamá, ponme un té de canela, préndeme el boiler y ahorita yo voy a estar bien. Y así pasó un año. Tenía pesadillas, muchas pesadillas. En la heroína es muy fuerte, porque sí lo vemos muy puntual. Los usuarios y las usuarias, por ejemplo, algunos de los síntomas, con la malilla, como ellos dicen, estoy malilla, me siento malilla, me va a dar la malilla si no me inyecto ya, es que tienen temperaturas muy elevadas, vómitos, dolores de cabeza, calambres, o sea, tú los ves incluso como en esta posición catatónica, están doblados completamente, con dolores muy fuertes en todo el cuerpo, dolores musculares, tos muy fuerte, pueden transitar por episodios de neumonía. En México, aproximadamente 546,000 personas sufren dependencia a alguna droga. Los trastornos por uso de sustancias más frecuentes en México son desde luego los que tienen que ver con sustancias legales. El alcohol y el tabaco siguen siendo las sustancias más usadas y también pues, de las que más producen cuadros de dependencia. La alta disponibilidad de drogas, tanto legales como ilegales, expone fundamentalmente a adolescentes y jóvenes. Pues no era difícil. Estaba ahí afuera de la escuela. Pues de hecho hay unos famosos porros y todo eso con ellos. Se la pasan ahí y pues yo conociéndolo, entrando a su ambiente, pues ya era fácil conseguir todas las drogas que yo quisiera. Es bastante fácil, de hecho las drogas es muy fácil conseguirlas en donde quiera. Asistes en Cuapa, en Coyoacán, asistes a una fiesta muy privada, las drogas son muy fáciles de venderse. Las consigues con donde quiera. Es como ir a la tienda. O sea, aquí en la comunidad donde yo vivo, pues estoy hablando de nada más en una manzana, hay como dos puntos, ¿no? de consumo. Más aparte los que vienen a entregar a domicilio, ¿no? Más aparte el conocido del conocido. La evolución en los datos epidemiológicos apuntan a 3 comportamientos particulares. En primer lugar, una preocupante disminución en la edad de inicio en el consumo. ¿De qué depende de que una persona se vuelva adicta, que se vuelva dependiente? Depende mucho de la frecuencia de consumo, pero también de la edad de inicio de consumo. Mientras más temprano empiecen a consumir, 13, 12, bueno, hay niños de 10 años que desgraciadamente se vuelven adictos muy, muy rápido. Mientras más joven empiece a consumir, mientras más temprano, pues es más rápido que pueda presentarse la adicción. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes, la prevalencia total de niños entre 10 y 12 años de edad que han consumido drogas alguna vez en su vida es de 3.3%. En segundo lugar está el incremento del consumo entre adolescentes. Lo probé la primera vez a los 3 años, pero pues en realidad no fue algo como que me llamara la atención. Pero un tiempo después, pues yo solo fui el que decidí probar otra vez y bueno, pues de ahí comenzó mi historia porque pues una vez yo consumiendo me gustó lo que hacía en mi cuerpo. Cuando hablas de alcohol y estás hablando de los adolescentes, estás hablando de que el 15% de los adolescentes, hombres y mujeres, están teniendo episodios de consumo excesivo, ¿no? Que son prácticamente episodios de embriaguez. Entonces, 15 de cada 100 adolescentes están con esta problemática. Yo a los 14 años de edad probé por primera vez el alcohol. A los 17 años de edad fue cuando ya empecé a tener un consumo más grande al alcohol. Y a los 18 años de edad ya consumía también cocaína. Ya no solo era alcohol, ya también era cocaína y metanfetamina.
El camino regular ha sido empezar con el alcohol y después se va con marihuana o con tabaco, ¿no? Algunas de estas sustancias, digamos que son los caminos tradicionales en términos de quien llega a consumir sustancias, justo porque es la droga que está más disponible, es la droga que está más común en las familias. Los niños reportan en buena medida que de donde extraen justamente el alcohol pues es de sus propias casas, ¿no? El tercer factor de relevancia identificado en México es una importante incursión de las mujeres en el uso de drogas. Un dato muy claro de estos cambios en las mujeres es que las mujeres de 18 a 29 años, su consumo era casi de esta conducta era de la mitad de lo que ahora lo es en la generación de 12 a 17. Y la generación de 12 a 17 tiene los mismos porcentajes que la que tienen los hombres, que es alrededor del 22%. Entonces, si ves ahí ese cambio en este grupo demográfico, y evidentemente tenemos que hacer acciones y estudiar más para saber exactamente qué es lo que está pasando. Hay algunos indicadores que tienden a ser, que se ven con una visión de gravedad, por ejemplo, el hecho de que el momio que había entre hombres y mujeres va desapareciendo. Sabemos que a las mujeres les va peor con los problemas adictivos que a los varones, entonces esto es importante. Las mujeres tienden a ayudar a los hombres a llegar a tratamiento, las mujeres son menos ayudadas. Y lo sabemos porque en la adolescencia todas las encuestas nos hablan de que ya están consumiendo más o menos igual jóvenes de secundaria y preparatoria. Pero en todos los grupos de edad llegan más hombres y quien más trae a terapia es la mamá. Tenemos un 90% de hombres que consumen heroína en centros de tratamiento, que llegan ahí. Un 10% mujeres, pero lo que encontramos es que afuera en las calles, en los picaderos, que es donde se inyectan, son estos lugares donde se reúnen estos sitios de consumo, vemos más mujeres de las que encontramos buscando ayuda. Eso me parece que es un dato importante, porque nos pudiera estar sugiriendo que para las mujeres es más complicado llegar a los sitios de tratamiento para heroína y para otras drogas. Y esto tiene que ver con toda una construcción sociocultural donde las mujeres tienen más barreras para acceder a tratamiento. Si bien la prevalencia en el consumo de drogas en México son bajas en comparación con otros países, sí presenta un aumento importante en el consumo de drogas ilegales. La marihuana pues es donde de hecho tenemos toda la discusión actual, ¿no? Es la droga que más ha crecido. Tenemos un consumo del 8.6% en la población general de esta sustancia. El patrón de uso de sustancias en la población en México no es homogéneo, va a depender mucho del lugar, la ciudad, incluso el momento, ¿no? Porque como el flujo de drogas ilegales depende de los narcotraficantes, también se da este fenómeno que llega un grupo y que vende crack o cocaína, y luego es desplazado por otro grupo que vende metanfetamina, por ejemplo, ¿no? Y es uno de los ejemplos donde podemos ver que las adicciones realmente están muy influidas por circunstancias sociales, políticas, económicas, de seguridad inclusive. Entre 2013 y 2018, el porcentaje de personas que solicitó tratamiento en los centros de atención primaria en adicciones por el uso de metanfetaminas incrementó de un 0.3% a 14.1%. Lo que es el consumo de lo que son el cristal, cada vez está entrando en los centros de tratamiento como la droga de mayor impacto, por ejemplo en Jalisco, ahorita ya directamente hacia esta población, lo que sería todo el litoral del Pacífico, desde Michoacán hacia arriba, ya estamos viendo un crecimiento importante incluso en algunos estados del centro. Traer los datos de la frontera al resto del país para darnos cuenta de lo que está sucediendo arriba, de lo que está sucediendo en Estados Unidos y de lo que nos puede pasar en el resto del país, ¿no? Porque pues los opioides sintéticos, pues parece que ya tenemos la situación en Estados Unidos, y de pronto lo que sucede en México es que tenemos un efecto espejo, ¿no? El tema de cristal, que lo quiero recalcar mucho, era un tema que quizás hace 4 o 5 años no veíamos absolutamente ningún paciente que consumiera cristal en nuestra clínica.
teníamos de repente pacientes que habían estado en Estados Unidos o en la frontera, que habían consumido, pero que al llegar a la Ciudad de México no habían encontrado y habían suspendido su consumo. Y vemos que ahora, a lo largo de los últimos 2 o 3 años, por lo menos cada mes nos llega un joven en general, que consuma cristal ya comprado aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces eso nos dispara alertas de que, bueno, ahora tenemos que enfocarnos en este tema emergente porque vamos a tener seguramente muchos más pacientes con él, ¿no? En el caso específico de la heroína, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, vemos que hay un consumo bajo en nuestra población, en población, digamos, abierta, que vive en sus hogares. Esto ha pasado del 0.1% al 0.2%, es un consumo bajo, pero que se ha extendido a lo largo del país. O sea, vemos casos en 30 de los 32 estados de nuestro país, y sobre todo cuando vemos los datos de centros de tratamiento como droga de impacto, porque llega la gente a los centros, la heroína aparece sobre todo en estados de la frontera norte.